Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y en esta lección vamos a aprender a demostrar cómo es la derivada covariante de tensores covariantes, tal y como vimos en la semana pasada, pero utilizando una demostración alternativa que, según mi opinión, es mucho más sencilla de entender. De todos modos, os aconsejo que veáis las lecciones anteriores, porque este es un curso completo. En cada lección hablamos específicamente de conceptos que yo doy por aprendidos, así que os aconsejo a ver las lecciones anteriores. Os voy a dejar un enlace al curso en general al final de esta lección y también en la descripción al vídeo. Pues bien, como ya habíamos comentado en las lecciones anteriores, y aunque no hemos estudiado todavía con detalle la curvatura del espacio, pero sí que todos nosotros tenemos una idea, como vimos en las lecciones anteriores, una idea intuitiva de un espacio curvo, como puede ser en el que vivimos en la superficie de aproximadamente una esfera, es el planeta Tierra. Y además hablamos que si vivimos localmente en un trocito muy pequeñito de esta superficie, pues siempre podemos trabajar en este caso en coordenadas gaussianas, es decir, en coordenadas donde tenemos en este caso una tríada de bases vectoriales covariantes, la del eje X, Y y Z, puestos en notación tensorial. Si no entendéis la notación tensorial, yo os animo a visualizar el curso desde el principio. Y además comentamos que si estamos en diversas situaciones, entre las que destacan el uso de coordenadas no gaussianas, como polares o esféricas, o por ejemplo si nos desplazamos en un espacio con curvatura, pues estas bases vectoriales pueden cambiar. ¿Por qué? Porque si tenemos la definición de un vector como hemos hecho en este curso, utilizando notación tensorial, donde vamos a tener los componentes con índices contravariantes aquí arriba en contracción con las bases vectoriales con índices covariantes aquí debajo. Esta es la manera de representar a un vector en notación tensorial. Componentes, bases vectoriales, índices contra y covariantes, el mismo índice enfrentados implica que existe un sumatorio. Y alfa en este caso va a ir desde 1 hasta 3. Si alfa adquiere el valor 1, estaríamos hablando del componente contravariante de este vector en la coordenada X. Si alfa es igual a 2, estaríamos hablando del componente del vector en la coordenada Y, y si alfa es igual a 3, estaríamos hablando del componente del vector en la coordenada Z, multiplicados por las bases vectoriales covariantes. Si alfa es igual a 1, estaríamos hablando de la base covariante en la coordenada X, que sería igual a I con una flechita aquí, si utilizamos la notación convencional, J y K en el caso de las coordenadas Y y Z. Y esto implica un sumatorio desde alfa igual a 1 hasta alfa igual a 3. Y esto nos da la expresión, como hemos visto en otras lecciones, la expresión del vector V. Pues bien, si tenemos este vector aquí, que está definido en España, por ejemplo, y nos vamos trasladando hacia Inglaterra, sin darnos cuenta, este vector va a cambiar de orientación por dos cosas. Primero, porque puede cambiar de componentes y porque las bases vectoriales, al trasladarnos en una superficie con curvatura, si lo observamos desde fuera, van a cambiar, van a ser diferentes que las bases vectoriales covariantes que teníamos, por ejemplo, en España. Y eso denota que hay un cambio también en las bases vectoriales, como vimos, y eso dio pie a que definiéramos los símbolos de Christoffel. Así que obtuvimos unas expresiones de derivadas de cambios de un tensor o de un vector con índices contravariantes cuando nos desplazamos en las coordenadas. Este símbolo delta o nabla, como vimos en las lecciones anteriores, implica la derivada covariante, es decir, la derivada general, pues va a ser igual a la derivada gaussiana, la normal y corriente, como cambian los componentes con un desplazamiento en las coordenadas, más el cambio en las bases vectoriales que ya vimos
que dependía de una contracción de los componentes contravariantes de nuestro tensor o de nuestro vector con otros componentes que denominamos los símbolos de Christoffel. Como veis, hay una contracción en el índice mu aquí y nos deja libres los índices alfa y beta. Esta sería la derivada covariante de tensores con índices contravariantes. Y también en la lección anterior hicimos una derivación de la derivada covariante de un tensor con índices covariantes y utilizamos un procedimiento que yo lo entiendo bien, pero que quizás muchos de vosotros no lo encontréis suficientemente intuitivo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lección. Vamos a demostrar la derivación de la derivada covariante de un tensor con índices covariantes mediante un sistema bastante más sencillo y rápido. Ya vimos en la lección anterior que equivale a la derivada de toda la vida, derivada gaussiana de los componentes de nuestro tensor, y esta vez en vez de un más hay que poner un menos, la contracción de los componentes, esta vez con índices covariantes, con los símbolos de Christoffel. Y tenemos los índices alfa y beta libres, de tal manera que esto es una buena ecuación tensorial. Pues vamos a pasar a demostrar esta ecuación de una manera que yo creo es más sencilla. Pues vamos a derivarlo de otra manera y para ello vamos a partir de una propiedad muy general donde la derivada, cualquier derivada covariante, derivada gaussiana, cualquier derivada de un escalar es cero. ¿Por qué? Porque las derivadas frente a las coordenadas de algo que no depende de las coordenadas, como un escalar, un producto escalar, pues es igual a cero. Y vamos a considerar este producto escalar entre el vector, los componentes covariantes del vector A, con los componentes covariantes del vector B, teniendo esto como ejemplo de tensores con índices covariantes y tensores con índices contravariantes. Y tenéis que seguir esto paso a paso y bien. Bien, tenemos que esto es un escalar, es un producto escalar como hemos aprendido en el curso. Y lo que hacemos es que una derivada, en este caso una derivada covariante, o podríamos tener una derivada normal y corriente con respecto a las coordenadas beta, que beta también va de 1 a 3, dependiendo de si estamos haciendo una derivada con respecto a la x, y o z, pues es igual que hacer una derivada de un escalar y esto evidentemente va a ser cero. Entonces vamos a partir de esta expresión que es cierta siempre y vamos a ver si podemos sacar como conclusión la derivada covariante de un tensor con índices abajo, con índices covariantes. Bien, esto lo pongo, es semejante a hacer una derivación normal con respecto a las coordenadas x, beta. Ya sabéis que si beta es igual a 1, esto es la x, y si beta es igual a 2 es la y, si x es igual a 3 es igual a z. Estamos trabajando en coordenadas cartesianas, podíamos trabajar en otras coordenadas. Da igual, va a salir lo mismo. Pero es lo mismo que hacer una derivación de este estilo, pero tiene que ser una derivación covariante. Y por eso la estábamos representando como un delta. Pero me vais a permitir esta licencia porque sé que muchos de vosotros veis mejor una estructura de este estilo. Así que lo que vamos a hacer es desarrollar la derivada de un producto de estos vectores. Pues vamos a desarrollarla. Aquí ya utilizo la nomenclatura adecuada con el símbolo de derivada covariante. A veces se le pone una D grande, yo lo dejo así. Y vamos a desarrollar esta expresión mediante la regla de la derivada de un producto, que sería la derivada de la primera función de nuestro primer tensor por la segunda función sin derivar, más la derivada de la segunda función, que es esta de aquí, por el primero sin derivar. Y ya veis que es bastante sencillo. Esta sería la derivada covariante de un tensor, de un vector en este caso, con índices covariantes, que es lo que queremos averiguar. Esta es la derivada covariante de un tensor con índices contravariantes que vamos a dar por demostrada. Lo hicimos en las lecciones anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dar una propuesta de la estructura de la derivación covariante de este tensor y vamos a asumir que va a tener una estructura parecida
a la derivada covariante de un tensor con índices contravariantes. Es normal porque es el mismo procedimiento. Entonces sería la derivada gaussiana de nuestro tensor, es decir, la derivada normal y corriente con respecto a las coordenadas, pero esta vez no vamos a asumir que va a ser positiva o negativa, vamos a poner positivo o negativo los componentes covariantes de nuestro vector, de nuestro tensor, en contracción con índices de Christoffel y con los dos índices libres. Esto es una estructura que tenemos, pues toda la razón para hipotetizar que va a ser así, porque es una contracción de los componentes con símbolos de Christoffel. Y esto es lo que queremos averiguar, si esta estructura es cierta. Vamos a seguir trabajando la expresión. Dejamos esto como incógnita y ahora vamos a desarrollar la derivada covariante de un vector con índices contravariantes que sabemos con certeza que es la derivada gaussiana, como veis, la derivada con respecto a las coordenadas más los componentes de este tensor en contracción con el símbolo de Christoffel. Evidentemente, como está en contracción, tiene que hacerlo con uno de los índices aquí abajo. La diferencia con la derivada covariante de tensores covariantes es que la contracción se haría con un índice del símbolo de Christoffel aquí arriba, mientras que aquí es aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero sabemos con certeza que es un signo positivo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es operar, pues multiplicar este B alfa por estas expresiones y A alfa por estas otras expresiones. ¿De acuerdo? Y entonces pues lo hacemos B alfa por la derivada gaussiana más menos B alfa a mu por el símbolo de Christoffel más A alfa, como veis aquí, por la derivada gaussiana más A alfa por B mu y con el símbolo de Christoffel. Y entonces podéis pensar, bueno, ¿y qué ganamos con esto? Vamos a seguir trabajando la expresión. ¿De acuerdo? Rearreglamos la expresión para poner las derivadas gaussianas juntitas y aquí dejamos a la derecha los símbolos de Christoffel. La parte con los símbolos de Christoffel. Recordemos que esta expresión tiene que ser igual a 0 porque hemos partido de una afirmación que siempre es cierta, que una derivada de un escalar es igual a 0. Pero fijaos en esta estructura, la derivada de A por la función B más la derivada de B por la función A. Esto de aquí es la derivada gaussiana del producto de A alfa con B alfa. Esto es el resultado de la derivada de un producto. Vamos a seguir porque es sorprendentemente fácil la derivación. Esto de aquí lo vamos a transformar como la derivada del producto de A alfa por B alfa, así de sencillo. Y nos queda todo esto. Pero esto tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un producto escalar. Y ya hemos dicho que cualquier derivada, sea gaussiana o sea covariante de un escalar, va a ser siempre 0. ¿Vale? Además vamos a renombrar los índices. ¿Por qué? Fijaos, aquí tenemos mu y mu en contracción y alfa en contracción. Podemos renombrarlos como nos dé la gana mientras estén en contracción. Y lo mismo aquí, alfa y alfa, mu y mu. Pero fijaos, ¿no sería bueno tener en vez de mu aquí y mu aquí tener alfa para que sean iguales estos símbolos? Y este alfa de aquí y este alfa de aquí, ¿no sería bueno tenerlos como mu para que sea igual que esta otra expresión? Pues eso es lo que hacemos. Y no cambiamos absolutamente nada porque son índices que no son libres, no están libres, no pueden adoptar cualquier valor, sino que están eliminados, simplificados en un sumatorio que nos representamos aquí. Entonces tenemos aquí a mu en contracción con mu, igual que aquí a mu en contracción con mu. Y aquí tenemos alfa en contracción con alfa, igual que aquí b alfa en contracción con alfa. Esto y esto son iguales. La derivada gaussiana, como ya hemos dicho, es 0, por lo tanto aquí ponemos un 0. Y ahora, para que se cumpla esta igualdad, fijaos, como esto es igual a esto, solo hay una posibilidad. Y la posibilidad es que el signo que tiene que tener esta estructura que hay aquí,
que ha venido de la derivación del vector con índices covariantes tiene que ser necesariamente menos para que nos dé la igualdad 0. ¿Vale? Solo nos queda esa posibilidad donde el signo que tiene esta estructura obligatoriamente tiene que ser menos. Y ya sabemos de dónde viene esta expresión. Concluimos fácilmente que hemos partido de esta expresión con la derivada covariante normal y corriente de tensores con índices contravariantes, y esta es la derivada covariante con índices covariantes que ya hemos visto que obligatoriamente tenemos que tener aquí un signo menos. Y esto pues lo dejamos inalterable porque, como habéis visto, se ha cumplido la igualdad original. Por lo tanto, lo único que necesitamos introducir es el signo menos. Y como esto de aquí es igual a esto de aquí, concluimos que la derivada covariante de un tensor con índices covariantes, con índices aquí debajo, es igual a su derivada gaussiana menos la contracción de sus componentes covariantes con el símbolo de Christoffel aquí arriba, manteniendo libres estos índices. Índice libre alfa, índice beta libre en toda la expresión. Bueno, para mí es muy sencilla esta derivación, creo que es bastante fácil. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito. Os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior que creo que sería interesante que visualizarais. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.